Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espíritus científicos, amantes de la ciencia y estimado público en general. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso en una reacción química. Entonces, para ello, aquí les muestro el caso de la urea, que es incluso un fertilizante, se utiliza mucho en el campo. Se prepara por la reacción del amoníaco con el dióxido de carbono mediante la reacción química siguiente. Entonces aquí tenemos el amoníaco en forma gaseosa más el dióxido de carbono en forma gaseosa también, ambos como gases, y nos va a producir, estimados, urea en disolución acuosa más agua líquida. Entonces, para este problema, dice que en un proceso se hace reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono o dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, la pregunta dice así: ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y bueno, pues hacer referencia a que este problema, cito la fuente, lo extraje del libro de Química General del autor Raymond Chang, para nombrarlo, ¿verdad? En cuanto a su enunciado. Entonces, vamos a resolverlo y ver cuál es nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Es un procedimiento sencillo, no es tan complicado. Prácticamente son operaciones básicas de multiplicaciones y divisiones para hacer los dichos cálculos planteados. Entonces, miren, pues en este caso, aquí tenemos al amoníaco y en el enunciado nos comentan que son 637.2 gramos de amoníaco. Entonces hay que transformarlos a moles, y sabemos nosotros que un mol de amoníaco, pues en gramos equivale a 17, son 17 gramos de amoníaco. Y pues hacemos esta operación, miren, 637.2 gramos de amoníaco por un mol de amoníaco, pues es lo mismo, es la misma cantidad, entre 17 gramos de amoníaco nos va a dar 37.48 moles de amoníaco, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos ya calculado la parte, los moles de amoníaco. Ahora vamos al siguiente reactivo, que es el CO2. Bueno, aquí nos nombran que tenemos 1142 gramos de dióxido de carbono, ¿sale? Y nosotros sabemos o hacemos ahora sí que le llaman método de factor unitario, una conversión. Sabemos que un mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, prácticamente, miren, estos 1142 los multiplicamos por 1 y los dividimos entre 44 y nos da 25.95 moles de CO2. ¿Sale? Muy bien, entonces, bueno, una vez establecido esto, hagan de cuenta que aquí pues ya tenemos en moles eh, a cada uno de nuestros reactivos, ¿verdad? Bueno, voy aquí a reescribirlo. Entonces decíamos que de amoníaco son 37.48 moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que transformamos a partir de 637.2 gramos, ¿vale? Y de CO2 comentamos que
son 25.95 moles. ¿Está bien? Ahora bien, para calcular el reactivo limitante, en nuestro reactivo en exceso, pues vamos a tomar en consideración más que nada a la urea, ¿verdad? Que es nuestro producto valioso. Y recordarles, estimado, que el reactivo limitante es aquel que se agota, pues en primer lugar, en una reacción química, ¿sale? Es el que se agota primero. Por otra parte, señalarles también y completarles con una información extra sobre de dónde saqué estos 17 gramos, también a manera de paréntesis, y estos 44 gramos de CO2 son los pesos moleculares, pues, masas moleculares del amoníaco y del CO2. Aquí ya las escribí directas, ¿verdad? Pero si ustedes en este apartado desean saber de dónde salieron esos 17 gramos, pues hay que consultar a la tabla periódica y déjenme permito aquí escribirlo. Por ejemplo, sabemos que el nitrógeno, pues tiene aquí un átomo, pues, dentro del amoníaco. Entonces es un átomo por su peso atómico. Su peso atómico, si observamos una tabla periódica en la literatura, nos dice que son 14, ¿vale? Entonces sería 1 por 14, un 14, son hidrógeno. En este caso, son 3 átomos de hidrógeno. Podemos visualizarlo. Entonces, miren, 3 átomos de hidrógeno y cada hidrógeno, bueno, en la tabla periódica viene como 1.00 y fracción. Lo vamos a redondear a 1. Entonces, esto nos da 3 por 1, 3. Y sumamos los pesos atómicos. En este caso son 17, ¿verdad? Y hacemos equivalente en gramos. Es decir, un mol de amoníaco contiene 17 gramos de amoníaco. Esa es una forma, esa fue pues la manera en la que obtuve estos 17 gramos. Y de igual manera para el dióxido de carbono. Entonces, cierro aquí este paréntesis, esta acotación. Entonces, dicho esto, ya prácticamente, ya calculado, los moles de cada reactivo, ya lo que resta es un único paso. Procedamos al siguiente. Miren, ya teniendo en cuenta los 37.48 moles de amoníaco, que calculamos anteriormente, los 25.95 moles de CO2, bueno, pues ahora viene lo que se le denomina relación estequiométrica. Entonces ahora sí vamos a observar a nuestra reacción química con detenimiento y asociamos, miren, estos 37.48 moles de amoníaco y vamos a ver nuestra reacción. Aquí establecemos esta relación estequiométrica. Observen, miren, 2 moles de amoníaco. Entonces voy a escribirlo como método de voluntario. 2 moles de amoníaco producen un mol de urea de NH22CO. ¿Se fijan? Entonces aquí lo escribo y aquí se van a cancelar prácticamente los moles de amoníaco con los moles de amoníaco. Entonces, estimado, nosotros vamos a saber con 37.48 moles de amoníaco se van a producir 18.74 moles de urea, NH22CO, ¿vale? Entonces, igual, o sea, les digo, es una multiplicación, 37.48 por 1 entre 2, y este es nuestro resultado. Para el caso del amoníaco, esto produce esta cantidad de moles, 18.74, insisto, repito y enfatizo, moles de urea. Ahora bien, para calcular cuántos moles de urea produce el dióxido de carbono, también fíjense bien, hay que checar nuestras relaciones estequiométricas, ¿sale? Tenemos que un mol de CO2, ¿vale? El dióxido de carbono produce un mol de urea, ¿vale? Generalmente el 1 en química no se escribe porque se sobreentiende, pero hagan de cuenta que es la relación un mol con un mol, ¿sale? Entonces, 25.95 moles de CO2, que son los calculados anteriormente,
sabemos que por cada mol de CO2 se produce un mol de, bueno, aquí es urea, es NH2, 2, abro y cierro paréntesis, un 2, CO, ¿vale? Sí, no, disculpa, así está. Entonces ya podemos cancelar los moles de CO2 y los moles de CO2. Entonces sabemos, fíjense bien, que por cada mol de CO2 se produce un mol de urea. Y listo, fíjense, ya nos da 25.95 moles de urea. Entonces, dicho esto, pues ahora sí podemos establecer quién es nuestro reactivo limitante y quién es nuestro reactivo en exceso. Nuestro reactivo limitante, estimados, va a ser aquel que produzca menos cantidad de producto. En este caso, observamos que el amoníaco es nuestro reactivo limitante porque únicamente produce 18.74 moles de producto, mientras que el dióxido de carbono produce 25.95 moles de urea, nuestro producto significa mucho más, ¿no? Entonces este es nuestro reactivo en exceso, el CO2, ¿vale? Entonces aquí ya nada más en un recuadro, nuevamente, este jóvenes sería nuestro reactivo, aquí lo voy a colocar, limitante, ¿sí? Y lo hemos calculado satisfactoriamente. Entonces, de esa forma, estimados, se hacen dichos cálculos. Si se fijan, no son complicados. Siempre hay que tomar en cuenta nuestra reacción química y hacer las operaciones pertinentes que les acabo de mostrar. ¿Vale? Activo limitante. Y bueno, aquí está, es amoníaco. Y aquí está nuestro reactivo en exceso, que va a tener la característica, el reactivo en exceso, de que pues va a sobrar, ¿verdad? O sea, está de más. Una parte de él va a reaccionar con el reactivo limitante y la otra parte va a quedar sin reaccionar, ¿sí? Y bueno, pues poco a poco vamos a estar viendo videos de estequiometría. Entonces, sería todo, estimados. Cuídense mucho y aquí estamos a la orden para servirles. Un abrazo fuerte. Nunca dejen de aprender. Activa la campanita para recibir las notificaciones del canal. Participa y comenta y estamos para servirte. Chao, chao.